Hola, soy Eric Araujo Martínez, formo parte de la Sociedad Tomás de Mercado y este será el segundo video de una serie que me estoy dedicando a hacer que tiene que ver con temas jurídicos. En esta ocasión vamos a hablar del Estado de Derecho, un concepto muy importante que cualquier persona liberal, libertario, lo que sea, lo menciona de vez en cuando, pero que lamentablemente pues hay mucho desconocimiento y mucha confusión acerca de qué es el Estado de Derecho. Bueno, vamos para empezar. Yo creo que aquí está el tema Estado de Derecho. Voy a tratar de hacer videos cortos y una serie más o menos grande. El tema es muy amplio, entonces voy a tratar de hacer videos cortos para que no se aburran. Estado de Derecho. Voy a tratar de hacer varios videos acerca del tema porque el tema es largo y no tan fácil a pesar de la claridad de los textos que vamos a utilizar. Entonces, pues voy a cortar el video en cierto momento, les avisaré y habrá una segunda, una tercera, una cuarta, quinta parte de las que se necesiten. Para hablar del Estado de Derecho voy a tomar como base este artículo de Luigi Ferrajoli llamado Pasado y Futuro del Estado de Derecho, que lo escribió en el 2001. Y bueno, aquí dice, ¿no? Luigi Ferrajoli, Universidad de Camerino, Italia. Luigi Ferrajoli es un grandísimo jurista, eh, pues estatista, ¿no? Vamos, no hay jurista que no sea estatista, pero en temas jurídicos es una autoridad, es el más grande representante del garantismo y es positivista, ¿no? Bueno, Luigi Ferrajoli escribe acerca del Estado de Derecho y nos habla de su génesis y de cómo hay cambios en la manera de entender la ley, la jurisdicción, eh, la producción de leyes, los principios y cómo eso va dando origen a diversas etapas de lo que es Estado de Derecho. ¿Por qué es importante esto y por qué escogí a Luigi Ferrajoli y precisamente este artículo? Porque cuando nosotros vemos Estado de Derecho o lo oímos o lo leemos en un libro, si ustedes buscan en Google o en algún libro que caiga en sus manos, verán que lo que dice de Estado de Derecho es lo que en ese momento cree el autor. Entonces le pondrá pues ciertos requisitos, ciertas características y además también está la parte del periodismo donde se habla del Estado de Derecho como si todos supieran qué es. Y se confunde mucho, ¿no? Se confunde con que Estado de Derecho, es que no haya asesinatos. Estado de Derecho, es que no haya robos. Estado de Derecho, es que no hay corrupción. Entonces, pues, claro, mientras más nos acercamos al mundo del jurista, habrá más concordancia, ¿no? Estarán más de acuerdo en lo que es Estado de Derecho y tendrá que ver con esta relación del Estado con el ciudadano, ¿no? Y dirá Zaffaroni que el Estado de Derecho es esta camisa de fuerza que se le pone al poder irracional que está en el Estado. Entonces, el Estado de Derecho, pues, es un concepto jurídico, pero también político, debido a que tiene la palabra Estado ahí metida. Sin embargo, será desde la ciencia jurídica donde veamos qué es, ¿no? Eh, y para eso, pues, Luigi Ferrajoli empieza hablando de dos concepciones del Estado de Derecho. Una en sentido lato, débil o formal, y otra en sentido fuerte o sustancial. Entonces ya estamos hablando de que hay dos maneras de entender al Estado de Derecho. La que es en sentido débil, lato o formal dirá que es que es Estado de Derecho cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley
y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. Es decir, la ley es la que le da validez al poder público y te dice las formas en que se va a ejercer. Solamente eso. Entonces es una pues carpa muy amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo así, son estados de derecho todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. Una fuente y una forma legal, que es algo kelseniano, ¿no? Kelsen abundará en esto. Ahora mismo concebimos al Estado de Derecho no así, sino que con otros requisitos. No nada más es la fuente del poder público y la forma en cómo se va a ejercer ese poder público, ¿no? Sino que también hablaremos de principios. A ver, ok, entonces, este estado en sentido lato débil o formal corresponde al uso alemán del término Rechtsstaat, que fue originalmente expresado por Robert von Moll. El término Rechtsstaat apareció como tal por primera vez en la obra de Robert von Moll, La ciencia de la policía alemana de acuerdo a los principios del Estado constitucional, en la que la oponía a la política estatal aristocrática. No es la policía estas personas vestidas de azul o de café, tiene que ver con el gobierno. Y bueno, va avanzando el término Rechtsstaat, ¿ok? Y hace alusión a la legalidad. La condición fundamental de la existencia del Estado es que sea un Estado con legalidad. Vamos a seguir avanzando. Ya habíamos dicho que es una noción kelseniana de Estado de Derecho, como todos los ordenamientos jurídicos modernos, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. En la teoría pura del derecho dice, si se reconoce al Estado como ordenamiento jurídico, o sea, Estado y derecho lo mismo, cada Estado es un Estado de derecho y por ello se convierte en pleonástico, o sea, pleonasmo, ¿no? Cada Estado debe ser un Estado de derecho en el sentido de que cada Estado es un ordenamiento jurídico. Yo me he encontrado cosas rarísimas con libertarios y naturalistas que a la vez dicen que el Estado y el derecho es lo mismo. O sea, hay confusión. Entonces por eso estamos haciendo este ejercicio. A ver, ahora, habíamos dicho que en sentido fuerte o sustancial, solo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están además sujetos a la ley y por lo tanto limitados o vinculados por ella, no solo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos. En el sentido lato es la forma, ¿no? Pero aquí no va a ser solamente la forma, es decir, no es solamente que haya una fuente de la ley o del poder y ya, y la manera en cómo se va a ejercer el poder público, sino también las leyes tienen que estar de acorde, ser creadas acorde con ciertos contenidos. Dice en este significado, bueno, es lo que se utiliza en Italia, ¿no? Es un significado más italiano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para Ferrajoli? Son estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales. ¿Ok? Estado de derecho. Vamos a ver esto otra vez. Son estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales. Tan solo con división de poderes sería un principio, digamos, y los derechos fundamentales, pues también habrá diversos principios detrás de ellos.
Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Estos dos significados corresponden a dos modelos normativos diferentes. Y diferentes en contenido, en sustancia y en el tiempo, ¿no? Dice el modelo paleo jus positivista del Estado legislativo de derecho o Estado legal, que surge con el nacimiento del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica. Y el modelo neo-jus positivista del Estado constitucional de derecho o Estado constitucional, producto a su vez de la difusión en Europa tras la Segunda Guerra Mundial de las constituciones rígidas y del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. Aquí dijo un montón de cosas Ferraioli, y esa es la dificultad de estos juristas. Entonces, a ver, tenemos que hay dos significados que corresponden a dos modelos normativos diferentes. Yo ya había dicho que en la sustancia y en el tiempo. Modelo paleo-jus positivista, porque hace alusión a lo antiguo, del Estado legislativo de derecho o Estado legal, que surge con el nacimiento del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica. Aquí Ferraioli está dando un paso diciendo que el Estado moderno que conocemos, vivimos en el Estado moderno, surge a raíz del monopolio de la producción jurídica. Es importante. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, antes no era el Estado moderno y luego ya fue el Estado moderno. No quiere decir que no haya un Estado premoderno, ¿no? Sino que el Estado moderno básicamente es por la producción, monopolio de la producción jurídica, no del uso de la fuerza, no del monopolio de la fuerza, no del castigo, sino de la producción jurídica, Estado moderno. Y luego dice que hay un modelo neo-jus positivista del Estado constitucional de derecho, Estado constitucional, producto a su vez de la difusión en Europa tras la Segunda Guerra Mundial de las constituciones rígidas y del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. Y bueno, o sea, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, pues en Europa surge este Estado de Derecho constitucional como respuesta a los horrores de la guerra, como una necesidad, digamos, de no estarse matando unos a los otros. Y dice aquí que las soluciones jurídico-políticas, pues viene siendo la constitución rígida o las constituciones rígidas y el control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. Esto es en sí tema para otros varios videos. Bueno, a ver, la rigidez constitucional es un elemento que se vale el constituyente para asegurar políticamente el resultado y perdurabilidad de su obra y jurídicamente para establecer la supremacía del texto constitucional sobre otras normas, ¿no? Ok, o sea, se vuelve difícil modificar la Constitución. Dice aquí, se intenta asegurar la permanencia efectiva de la Constitución para que, pues, bueno, ya habíamos visto cómo la ley se doblaba, ¿no? A modo. Y los medios de control constitucional, a ver, constituciones rígidas y control de constitucionalidad. A ver, control de constitucionalidad. Aquí yo tenía puesto. Ajá. Los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos por las que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional. Se traducen lisa y llanamente en el medio de defensa de la misma, a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad, aquí como vértice del Estado democrático. Ok, y claro, en México hay sus propias maneras, ¿no? Sus propias formas. Control de constitucionalidad. Bueno, eso podemos andar en otros videos. Pero bueno, de paleo jus positivista del siglo XIX a la posguerra hay muchos años. Entonces, pues, y sigue siendo Estado de Derecho, pero tendrá sus diversas maneras de ser entendido. Miren, por ejemplo, tenemos, yo les decía que
hablar de Estado de Derecho cuando ustedes se meten a un libro así de golpe y de pronto puede ser que el autor de una definición de Estado de Derecho que ustedes digan, pues sí se trata de esto, pero no estamos haciendo caso de lo histórico. Miren, por ejemplo, aquí está el jurista Elías Díaz, que incluso es contemporáneo de Ferrayoli. Elías Díaz ya tiene, vamos a ver aquí, para no errarle, 87 años, de 1934 español. Luigi Ferrajoli incluso es más joven. Luigi Ferrajoli es de 1940 italiano. Entonces, bueno, son contemporáneos. Pero miren, en este artículo, Estado de Derecho y Democracia, ¿qué dirá Elías Díaz? Es importante saber qué piensan los juristas, porque acuérdense que ellos, los filósofos, acaban impactando a la creación de leyes. Y eso acaba transformando a las sociedades. Ya no por las revoluciones, sino por las cortes, por los jueces. Pero también los doctrinarios, los doctores, ¿no? Miren, aquí dice, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Ok, del Estado de Derecho de la posguerra, del neo-positivismo, ¿no? El Estado del neo-positivismo. A ver, vamos a ver qué decía aquí. Estado constitucional es el modelo neo-positivista del Estado constitucional de derecho. ¿Sí me explico? Entonces, ok, está hablando de este. Vamos a ver qué más decía Elías. El Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia. En el estricto sentido, está hablando del Estado democrático de derecho, pero cuando surge, no, ¿eh? Acuérdense que Estado de Derecho surge con el monopolio de la producción de ley y tiene que ver con que la ley va a ser, el poder público va a ser conferido por la ley y no nada más le va a dar validez, sino te va a decir las formas. Eso era. Entonces está hablando de Elías Díaz de un Estado de Derecho muy concreto. Dice aquí en el siglo XX no basta. Ok, bueno. Elías Díaz además caracteriza al Estado de Derecho, miren. Caracteres generales serían, a mi modo de ver, principalmente 4 siguientes. Son características de un Estado de Derecho. Imperio de la ley. Ok. Después podemos hablar más de esto. División de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Ajá. No hay escisión ni confusión de ellos. Ok. Si ustedes no ven imperio de la ley, bueno, a ver. Imperio de la ley que impera sobre gobernantes y ciudadanos. Ok, sí. Luego, división de poderes, no hay escisión ni confusión entre ellos. Bueno, aquí en México pues no tenemos ni nada. Fiscalización de la administración, ajá, ándale. Actuación según ley en todos los órdenes y niveles de ella. Protección de derechos y libertades fundamentales, garantías jurídicas, penales, procesales y de todo tipo. O sea, son 1, 2, 3, 4 características que para Elías Díaz tendría un Estado de Derecho. Y claro, está hablando del Estado moderno de Derecho, constitucional, democrático. Claro, esto fue dándose al paso de las décadas y de los siglos. No es como que así surgió y siempre es lo mismo. No, 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 no. Tiene su momento histórico, ¿ok? Le voy a hacer un guiño aquí a los juristas y a la vez una mueca, ¿no? Porque yo les digo que es muy importante lo que digan, porque aquí ya te está definiendo o caracterizando el Estado de Derecho. Esto va a llegar a los creadores de la ley, a los legisladores, a las aulas de derecho, a los filósofos, etcétera, y acabará acarreando consecuencias materiales, reales sobre las personas. Y miren, quería traer a colación este Estado constitucional. Acuérdense, estamos en lo moderno, ¿eh? La protección de derechos y dificultades en su concreción. Bueno, ok. Vamos a regresar a esto después porque esto
irá en la última parte del artículo de Ferrajoni. Pero quiero que atiendan a lo que pasa y por qué son tan importantes y peligrosos a la vez los juristas. Dice que el modelo de Estado constitucional y democrático de derecho se convierte en el más avanzado en materia de protección de derechos fundamentales para beneficio de los ciudadanos, posterior al modelo del Estado social de derecho que pretendía garantizar los derechos sociales fundamentales y otros tipos de derecho que pretendían una mejor calidad de vida del ciudadano en las distintas esferas socioeconómicas. Bueno, voy a avanzar un poquito porque decía algo muy importante acá. Fíjense nada más lo que dice el autor. La crisis de los estados latinoamericanos lleva a que de nuevo se constituya otro referente de Estado, propuesta que se venía implementando en Europa, transformando el Estado social de derecho, que tan positivos resultados había logrado para las sociedades y culturas europeas, por el Estado constitucional y democrático de derecho, que se puede considerar como opuesto al Estado neoliberal estadounidense, el cual se soporta en la intromisión del mercado en los derechos y la sociedad. Por el contrario, el Estado constitucional promueve la regulación del mercado desde las diversas instituciones gubernamentales, amplía y expande los derechos fundamentales, posibilitando una mayor intervención estatal en la regulación de las interacciones sociales y culturales, y las personas encuentran relaciones más cercanas entre las pretensiones desde las instituciones públicas y la realidad social, por lo cual los funcionarios públicos están para servir a las necesidades de la población, sean urgentes o de mediano y largo plazo. Su no intervención en dichos objetivos puede proceder al cuestionamiento del Estado y sus instituciones desde las exigencias que se pueden realizar desde lo judicial, con efectos simbólicos que en ciertas ocasiones pueden ser más coercitivos que los mismos procedimientos penales. Ok, estamos hablando de... Este es el problema, creo yo, uno de los problemas de la filosofía del derecho, porque es filosofía, vamos, no es ciencia. Y entonces, pues, se dan la licencia estos filósofos de meter todo su bagaje, lo que ellos agarraron de economía, de lo que creen que es la globalización, medio lo que se imaginan que es crear riqueza. Y claro, para ellos todo es, por eso todos los juristas son estatistas básicamente, porque todo es a punta de ley. Y no hacen caso o no tienen noción de los principios económicos, no tienen noción de la escasez, nada de eso. Básicamente todo se trata de buenismos, de deber ser, de deberes ser, ¿no? Y de intervención, porque pues es que si el Estado no interviene en la vida de las personas, hay que cuestionarlo. Y es que el mercado está interviniendo. O sea, vean cómo eh, todos estos juristas tienen pues eh, la misma historia que tienen los filósofos, los sociólogos, los economistas mismos, que de pronto también uno es más refractario siendo economista a estas ideas porque de pronto dices, es que no casa con los datos, ¿no? Pero bueno, también los economistas hay de esta banda. Y claro, el problema de los filósofos es que todo esto lo acaba leyendo pues el juez, el ministro, y te da pues el pretexto perfecto para hacer cualquier cantidad de leyes intervencionistas porque pues lo está diciendo el doctor. Por eso es otra vez mi énfasis en que es importante que nosotros conozcamos esto y que formulemos nuestros propios programas. Y nuestra propia doctrina y nuestra propia filosofía libertaria, liberal o poslibertaria, lo que sea. Necesitamos que pues hacer esto, pero no con esto, el Estado neoliberal, no, 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 no. Claro, tenemos una nueva propuesta o unas propuestas diferentes, pero hay que hacerlas, no están en tu cabeza, está escrito. Y esto va a llegar a los proyectos de ley, va a llegar a las justificaciones, porque vean cómo está escrito, es un poema, ¿no? Bueno, me regreso, ya lo voy a parar aquí. Vamos a ver de qué se tratan estos dos significados. Este modelo paleo-ius positivista y el modelo neo-ius positivista.
lo que les decía, estos dos modelos reflejan dos experiencias históricas diferentes, ambas desarrolladas en el continente europeo, y fruto cada una de ellas de un triple cambio de paradigma. ¿En qué? Bueno, en la naturaleza y estructura del derecho, en la naturaleza de la ciencia jurídica, en la jurisdicción. Y ya veremos de qué se tratan estos paradigmas, ¿ok? Bueno, por lo pronto vamos a dejarla aquí porque ya me extendí y vamos a tardarnos bastantes minutos más. Entonces, pues, me despido en esta primera parte del video de Estado de Derecho. Mi nombre es Eric Araujo. Formo parte de la Sociedad Tomás de Mercado. Búsquenme en mis redes sociales. Están apareciendo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.